¿Qué onda a toda esa bonita gente que usa YouTube para ser más inteligente? En este video vamos a ver funciones logarítmicas. ¿Qué son las funciones logarítmicas? Aquellas que tienen logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Si no sabes qué es una función inversa, te invito a que vayas al video de funciones inversas. ¿A qué se refiere? Logaritmo, por ejemplo, si tenemos logaritmo base A de B igual a C, significa que ¿a qué número hay que elevar A para que me dé B? Y la respuesta es C. Entonces significa que A elevado a la C va a ser igual a B. Si no entendiste con números, pues vamos a ver un ejemplo con... si no entendiste con letras, vamos a ver un ejemplo con números. Imagínate que tenemos logaritmo base 2 de 8. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo 2 para que nos dé 8? 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 veces. Entonces la respuesta es 3. De aquí tenemos que 2 a la 3 va a ser igual a 8. ¿Qué es lo que hicimos aquí? A, B, C, A, C, B. A, B, C, A, C, B. La respuesta del logaritmo es cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo esta cosa para que nos dé esa. O mejor dicho, a qué número hay que elevar la base para que nos dé lo que está dentro del logaritmo. Y bueno, cuando vayamos a trabajar con logaritmos, a veces se simplifican mucho los cálculos, o más bien casi siempre, usando las leyes de los logaritmos. ¿Cuáles son las leyes de los logaritmos? Vamos a ver 3 leyes principalmente. Primero, logaritmo de un producto. Logaritmo base A de x por y es igual al logaritmo base A de x más logaritmo base B de y. Ahí la regué. Y no es base B, es base A. Es la misma base en los dos. Base A de y. Sí, si tenemos se tiene la misma base y simplemente se separa el producto de estas dos cosas. ¿Cómo sería? Vamos a ver un ejemplo con números. Logaritmo base 2 de 64. ¿Cuántas veces hay que multiplicar 2 por sí mismo para que nos dé 64? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. 6 veces. Entonces hay que elevar 2 a la 6. O 2 hay que multiplicarlo por sí mismo 6 veces para que nos dé 64. 64 podemos verlo como un producto de 16 por 4. Entonces, logaritmo base 2 de 16 por 4. Y aplicamos esta ley. Logaritmo base 2 de 16 más logaritmo base 2 de 4. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 2 para que nos dé 16? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 4 veces. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 2 para que nos dé 4? 2 por 2, 4. 2 veces. Más 2. 4 más 2, 6. Y nos dio lo mismo. Pero pues aquí no se nota tanto lo fácil, pero se nota que esto funciona. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Ahora, la siguiente ley. Logaritmo de una división x entre y es igual a la resta de los logaritmos. Vamos a ver el mismo ejemplo con el 2. Logaritmo base 2 de 16. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 2 para que nos dé 16? Eso lo vimos hace rato y es 4 veces. Pero 16 también puede escribirse como 64 entre 4. 64 entre 4 es 16. Entonces, logaritmo base 2 de 64 entre 4. Y ya tenemos logaritmo, según esta ley, base 2 de 64 menos logaritmo base 2 de 4.
¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo para que nos dé 64? Eso lo vimos hace rato, es 6. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 2 para que nos dé 4? 2 veces. 6 menos 2 igual a 4. 6 menos 2 igual a 4, que es lo que tenemos aquí. Nos da el mismo resultado. Entonces, otra ley de los logaritmos que hay que saberse: logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. Y otra ley que hay que saberse sobre los logaritmos es logaritmo de un número elevado a otro número. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se escribe? Logaritmo base A de B a la R. Este R se puede salir. R logaritmo base A y se deja la pura B. ¿Cómo sería esto con un ejemplo? Vamos a poner, por ejemplo, con base 3. Logaritmo base 3 de 81. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el 3 por sí mismo para que nos dé 81? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. 4 veces. 81 es 9 por 9. Si no te sabes las tablas, pues apréndetelas. 81 es 9 por 9, o sea, 9 al cuadrado. Entonces, logaritmo base 3 de 81 es igual a logaritmo base 3 de 81, lo cambiamos por 9 al cuadrado. Y según esta ley, podemos sacar el 2. Lo ponemos a un lado. 2 logaritmo base 3 de 9. Y esto aquí nos da igual. El 2 se vuelve a poner multiplicado por... ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 3 para que nos dé 9? 3 por 3, 9. 2 veces, o 3 al cuadrado, es 9, entonces un 2. 2 por 2, 4. Y es el mismo resultado que teníamos al principio. Esta es la otra ley que hay que saberse de los logaritmos. Multiplicación. Logaritmo de un producto es igual a suma de los logaritmos. Logaritmo de una división es igual a resta de los logaritmos. Logaritmo de un número elevado a otro es igual a el exponente por el logaritmo de solamente ese número. Ahora, bien, como vimos en otro video, en las funciones exponenciales, un número muy efectivo de usar de base es la base e. Entonces aquí también vamos a usar la base e. Solamente que cuando tengamos logaritmo base e de un número, en lugar de poner logaritmo e, vamos a poner ln, que significa logaritmo natural. Entonces en lugar de poner logaritmo base e, vamos a poner logaritmo natural. Y otra cosa, cuando escribamos logaritmo de x simplemente así, significa que la base es 10. Entonces, si yo pongo logaritmo de 100, así nada más, sin especificar cuál es la base, significa que la base es 10. ¿Cuántas veces hay que elevar, o a qué número hay que elevar el 10? El 10 para que nos dé, que la regué, aquí lo escribí mal, es logaritmo base 10 de x. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el 10 para que nos dé 100? 2 veces. Y otra cosa que hay que saber de logaritmos es el cambio de base. ¿Por qué? Porque es más fácil en cálculo trabajar con la base e. Entonces, si nos dan logaritmo base a de x, nosotros lo podemos cambiar a logaritmo natural con esta fórmula. Logaritmo base a de x es igual a logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a. Y ya tenemos todo trabajado con logaritmos naturales. Bueno, eso es todo por este video. Recordemos las leyes de los logaritmos. Logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Logaritmo de una división es resta de logaritmos. Logaritmo de un número con un exponente es igual a ese exponente por el logaritmo del número. Y cuando no se especifica la base es base 10. Cuando es la base e se escribe logaritmo natural, y para hacer el cambio de base
hay que hacer la división del número que está acá entre el logaritmo natural de la base. Bueno, eso es todo por este video. Ahora sí, comparte, suscríbete, dale like, todo lo que se hace con estos videos. Chido.